Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales. Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos. Humanos con Recursos. Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Y como siempre, en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista, hoy para hablaros de liderazgo, pero no de cualquier tipo. Hoy nos adentramos en el concepto de Leadership Analytics, una propuesta transformadora que invita a repensar cómo se mide y se gestiona el liderazgo dentro de las organizaciones. Hoy nos acompaña Juan Pablo Ventosa, él es doctor en Economía y Empresa, coach ejecutivo, consejero y consultor organizacional y es autor del libro del tema que hoy nos ocupa aquí, ¿no? Que es Leadership Analytics, hacia un liderazgo consciente, una guía práctica para evaluar y mejorar la calidad directiva con datos y visión estratégica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Edu. Muchísimas gracias por la amable invitación de compartir aquí unos minutos y poder hablar sobre el Leadership Analytics. Un placer. El placer es absolutamente nuestro, así como la enorme suerte de poder conversar con profesionales de los que, como siempre, este es un podcast que invitamos a todo el mundo, ya no solo que se lo escuche, sino que vaya tomando notas mientras se lo escuche. Yo creo que es interesante, porque al final son muchos los temas y reflexiones que conviene darle una vuelta uno mismo, ¿no? Durante el resto de su jornada, ¿no? Sea laboral o no. Es igual, la cuestión es darle al coco, que yo creo que es necesario también, ¿no? Con tanta tecnología. Pues bien, vamos a empezar nuestra charla con nuestro invitado de hoy y lo haremos pues precisamente, ¿no? Hablando de liderazgo, de gestión de talento. Juan Pablo, en Leadership Analytics hablas de falta de indicadores de eficiencia en liderazgo. Desde el área de recursos humanos, que es un poco el sector que aquí nos ocupa, ¿no? en este podcast, ¿cómo podemos medir la calidad, esa calidad del liderazgo dentro de una organización? Bueno, yo creo que medir el liderazgo es posible. De hecho, lo venimos haciendo. Lo que pasa es que lo venimos haciendo, a mi entender, mal. Hemos estado midiendo percepciones de terceros sobre mis comportamientos en un momento dado y eso lo hemos llamado un 360, ¿no? Yo creo que mejorar la medición del liderazgo es posible si pasamos del sentir al entender su impacto, del comportarse de una determinada manera al lograr ciertos resultados, porque el liderazgo son resultados. Y hasta ahora a mí me parece que hemos estado sobreabusando de la adjetivación del liderazgo, hablando de siempre poniéndole algún adjetivo al liderazgo en lugar de hablar de los resultados esperados del mismo, hablando de los comportamientos de perfiles casi que mitológicos o Superman, ¿no? Cada vez perfiles de liderazgo más completos y más difíciles, huyendo de lo que realmente deberíamos enfocarnos, que es que el liderazgo son resultados. Y para eso lo que propongo en Leadership Analytics es un KPI, o el índice de calidad del liderazgo, basado en hechos y datos y no en percepciones. Porque, a mi entender, el liderazgo de calidad se refleja en cómo evolucionan las personas que nos han sido confiadas, las personas que nos rodean. Si estas crecen, si se quedan en la organización, si confían, si sienten seguridad psicológica, si están cada vez más contentas, más comprometidas, más formadas, bien, porque al final el talento tiende a la volatilidad y la mediocridad a la permanencia. Un buen liderazgo fideliza ese talento
para se quede en la organización. Es interesante esto que comentas, porque al final, como con muchas cosas en la vida, ¿no? Se trata de hechos, no de palabras. Las palabras están muy bien. Esto seguramente pasa en muchísimas compañías donde hay mucha palabra, quizá poco efecto, o dan poco efecto, y esa es la clave que nos apunta a nuestro invitado de hoy, ¿no? Es decir, que realmente ese liderazgo se demuestre con resultados. Pero como decíamos también, ¿no? Como a veces los buenos propósitos se quedan solo en palabras. ¿Existen empresas que aún no hayan incorporado este tipo de métricas para evaluar a sus líderes? Y si es así, ¿por qué crees tú? Pues si existen empresas, a patadas. Muchas empresas no están midiendo de manera objetiva la calidad ni la cantidad del liderazgo necesario. Yo creo que la primera de las razones por la que no han incorporado métricas claras es porque el liderazgo todavía se trata como un arte y no como una disciplina. Leadership Analytics es una disciplina que combina datos, combina liderazgo, combina gestión estratégica del talento directivo, pero eso es pura gestión sobre medición objetiva y no prosa lírica. En segundo lugar, creo que hay muchas empresas que no han incorporado esas métricas porque, en el fondo, con ese índice de calidad del liderazgo, estamos complicando la existencia de los directivos. Tú fíjate, Edu, que estamos hablando que el principal activo de la organización, todos decimos que son las personas, el talento. Pero a la hora de la verdad, lo que hacemos no aparece en el balance, lo amortizamos, nos preocupa poco si se nos desactualiza, lo contratamos como competente y lo despedimos por incompetente. Y ahora resulta ser que a los directivos les vamos a decir que el bono, además de pagárselo por el cumplimiento de los objetivos de desempeño, también va a influir el cumplimiento de los objetivos o de los resultados en gestión del talento. Es decir, ese conjunto de personas, ese activo principal que yo te he confiado, ¿cómo me lo devuelves a final de año? ¿Está más formado, más contento? ¿Está más motivado? ¿Está más preparado o hemos perdido los altos potenciales porque se han ido a la competencia? Es decir, ser coherentes con lo que decimos. Decimos que las personas son el principal activo en la compañía y en cambio hoy estamos pagando el bono solo por el desempeño. Y lo que se trata es que los directivos empiecen a decir que a medirles por el qué logras y el cómo lo estás logrando. ¿Logras resultados con o contra el equipo? Y en tercer lugar, Edu, decirte además de que es una disciplina y no un arte y que estamos poniéndole las cosas un poco más difíciles a los directivos, resulta ser que esto es una cadena, ¿no? Es un pez que se muerde la cola, una pescadilla, porque el recursos humanos todavía no sabe cómo vender las bondades del Leadership Analytics o de un sistema de gestión de calidad del liderazgo, pero no sabe porque todavía no hay quien se lo pida. No se lo está pidiendo el comité de dirección, pero tampoco se lo está pidiendo el consejo de administración. Hasta que alguien, yo, si fuera alguien de recursos humanos en activo hoy, lo primero que haría es anticiparme y prepararme antes de que me lo pida, porque me lo va a pedir el consejo antes de lo que me lo piense poner un C-suite, un comité de dirección. Claro, qué interesante. Aparte, como decíamos, ¿no? Es decir, buscar o anticiparse, como bien tú comentas, pero también, sobre todo, ante los posibles desafíos, ¿no? Que entiendo que no son pocos. Es decir, ¿cuáles crees tú que son esos mayores desafíos que enfrentan estos departamentos de recursos humanos a la hora de formar líderes que sean efectivos, como decíamos, ¿no? Que queden en hechos, y no solo en palabras? Ujú. Yo creo que el principal desafío es que todavía estamos promoviendo a expertos y no a líderes. Es decir, confundimos el desempeño técnico con el potencial de liderazgo. Cuando hablamos de potencial, no nos preguntamos potencial para qué. No sabemos si es potencial para comercial, potencial técnico, potencial directivo.
Y eso nos lleva a tener jefes bien intencionados, pero normalmente insuficientemente preparados. Tanto el principal desafío sería pues tener claro esos líderes quiénes son y apostar por ubicarlos en el lugar que les corresponde, porque una empresa sobregestionada e infraliderada es un problema. El segundo desafío para mí es convencer al CEO, a la dirección general, antes de que se lo exija el consejo, que hay que contar con un sistema de gestión de calidad del liderazgo y evite, entre otros, confundir el desarrollar habilidades con hacer líderes. No es lo mismo decir ya lo hemos enseñado, que ya lo han aprendido, o ya lo han aprendido y ya están aplicando y comportándose de la manera que esperamos. Lo que queremos es fomentar una cultura de liderazgo homogénea de acuerdo al perfil del líder que necesitamos. No necesitamos dar clases de habilidades del liderazgo. Necesitamos lograr contar con la cantidad y la calidad de líderes que necesitamos para hacer frente a los retos que se derivan de nuestra estrategia. Claro. Los profesionales pueden, evidentemente, tener una formación y un conocimiento absoluto, ¿no?, sobre una temática o basada en su trayectoria profesional, pero por lo que se deduce, y espero entenderte bien, Juan Pablo, es también que al final el liderazgo también es una actitud, ¿no?, un talento, ¿no?, que hay pues a quien le cueste más, a quien le cueste menos, pero ¿crees que todos estamos capacitados para ser líderes? Y yo siempre bromeaba diciendo si el líder nace o se hace. Y el líder... Sí, no te quería plantear la pregunta así para no simplificar, pero Y el pero por eso he líder dado unas vueltas antes de preguntártelo. Pero bueno, digamos que la esencia es esa. efectivamente, el líder ni nace ni se hace. Lo nombran. Claro. Lo nombran. Le dicen, mañana tú vas a ser el líder de este equipo. Y si me sale con barba San Antonio, y si no, la Jurísima Concepción. Entonces, a ver, todos nacemos, esto es como decir un deportista de élite, pues, o un artista de élite. A ver, se nace y se hace. Es decir, yo por más entrenamiento, voluntad y compromiso que tenga, pues el ballet clásico nunca voy a sobrepasar una línea, un umbral de mediocridad, pero siempre voy a poder desarrollar algo. Tanto si se nace, los hay que nacen con algunas habilidades pues más desarrolladas que otros y que no llegan a ninguna parte, los hay que nacen con menos habilidades, pero con mucho más compromiso y una mentalidad de desarrollo lo suficientemente grande como para convertirse en grandes líderes. Tanto para mí todos podemos ser líderes, no sé si líderes de líderes, pero no hay nada mejor que empezar a autoliderarnos. Claro, exacto. De alguna forma, tú has escrito un libro. Nos estamos andando por las ramas. Yo ya me conozco porque aquí siempre, evidentemente, a nuestros invitados siempre de alguna forma les planteamos un esbozo de lo que vamos a charlar, pero al final resultan tan tremendamente interesantes que esto se ramifica y acaba siendo, pues, y resultando, y esperemos para todos los que nos escucháis, pues una conversación muy enriquecedora, sin duda. Entiendo que este libro lo escribes también de alguna forma, o no lo sé, poniéndote a ti como ejemplo como líder o pensando en tu trayectoria, en tu camino hacia el liderazgo. No. El libro lo que pretende es, en la etapa final de mi carrera profesional, intentar trascender, dejando algo útil en lo que es el mundo corporativo. Creo que si eh, contribuyo o contribuimos, porque al final vengo de un equipo de consultores que hemos trabajado más de 30 años juntos y si contribuimos a que las organizaciones sepan gestionar más y mejor a las personas al que la forman, la compañía, lograremos compañías más sostenibles. Es decir, creo en el capitalismo consciente y creo que en el propósito con sentido. Por lo tanto, no creo en los resultados a corto plazo. Por lo tanto, necesitamos conciencia de liderazgo, de que lo que queremos es una cultura de que todos dirijan de una misma manera, que es la manera que merecen las personas y nuestros objetivos o nuestro propósito requiere. Eso es lo que busco. Y ¿no?
Claro, claro. De alguna forma hablabas, ¿no? De esta amplia trayectoria en la que de alguna forma quieres dejar, pues, esa huella, ¿no? Ese manual de tu paso por el mundo profesional. Pero tú, ¿cómo te defines como líder? Y también, bueno, oye, ¿cómo ha sido tu camino hacia ese liderazgo que tú pretendías y deseabas, pues, de alguna forma tener y dar? Mira, me considero un producto semiterminado, ¿eh? Empiezo a acumular años de experiencia, como dicen aquello, casi 40 años de experiencia, que no es lo mismo que la experiencia de un año repetida 40 veces, ¿no? Me impresionó mucho aquella frase que decía que dicen que venimos del mono, pero no es cierto. Hay algunos que hacen grandes esfuerzos para ir hacia el mono, ¿no? Tanto creo, creo que lo que necesitamos es entender que un líder debe reunir siempre tres características. Y me da igual si es un líder con L mayúscula o con L minúscula. Es decir, me da igual si es alguien que viene con estudios básicos, pero que a base de esfuerzo es capaz y de lucha de entrar en la economía formal, montar un pequeño negocio, generar empleo, facilitar estudios a sus hijos y ascender una pirámide socioeconómica, cultural y profesional. Es decir, para mí es tan líder una persona así que el CEO de una gran compañía. Tanto tres son las características. La primera, autoconocimiento, de claridad absoluta de cuáles son mis fortalezas y mis áreas de desarrollo, y una convicción absoluta de que tengo que buscar la mejora continua, que los retos y las oportunidades y hacer frente a esas son lo que me va a hacer fuerte. Por lo tanto, nunca puede haber un líder hecho. Estará hecho para el tamaño del reto que afronta, pero la siguiente ola va a ser más fuerte, con lo cual no va a estar. El siguiente toro va a ser más grande. Por lo tanto, no hay líder preparado para todo. Hay un líder en evolución. Por lo tanto, la autoconciencia es muy importante. La claridad del rumbo, el fijarnos objetivos, el no caer en zona de confort, esa mentalidad de crecimiento, esa ese compromiso con ese inconformismo, esa voluntad de cambio en dar pasos más allá, es lo que para mí nos lleva a esa mejoría, a esa mejora continua. Y por último, ya digo, autoconocimiento, claridad de rumbo y el último, pagar el precio. No he visto ningún líder que no sea el primero que se levanta, el último que apaga la luz, el que estudia y trabaja, el que renuncia a vacaciones para estudiar inglés, el que no gasta sino que ahorra para iniciar un emprendimiento. Eso es un tema de líder. Por lo tanto, líder siempre es un producto semiterminado, es algo que está a medio camino del siguiente paso. Por tanto, es un eterno insatisfecho buscando la mejora continua. Suya, Claro, exacto. suya y De al- Exactamente. De alguna forma, yo creo que de alguna forma con esta maravillosa explicación que nos has dado también te has definido tú. Es decir, decías que soy un producto a medio terminar, ¿no? Y al final es porque tienes, pues, esa conciencia de la necesidad del aprendizaje constante, ¿no? Porque al final también se trata de esa adaptabilidad, pues, a un mundo profesional que cambia una auténtica barbaridad. Y de ahí me lleva un poco a esa, bueno, pues quizá posible comparativa. ¿Qué diferencias, qué parecidos hay entre el líder del ayer con el líder del hoy, ¿no? Que, bueno, seguramente será el mismo del mañana, no lo sé, ¿no? Pero entiendo que es una cosa que ha evolucionado una auténtica barbaridad. ¿Este liderazgo sí o quizá me equivoco? yo creo que sí, que ha evolucionado y mucho y seguirá evolucionando. Y intento explicarme. Y al final, la función directiva tiene dos caras, lo que es el management o la gerencia y el liderazgo. La gerencia se preocupa más por lo que es la autoridad, el control, la tarea bien hecha, la persona y el desempeño de la persona, mientras que el liderazgo se preocupa más de lo que es el conjunto de personas, el equipo, el cambio, el futuro. Uno se alinea hacia esas oportunidades, anticipa esas amenazas y el otro
Pues como decía Peter Drucker y Warren Bennis, uno decía que el management lo que hace son the things right y en cambio el liderazgo lo que hace son the right things. O sea, uno hace las cosas bien hechas, no necesariamente las cosas que tienen que hacerse, y la otra Claro. es lo que toca. Tanto el liderazgo no deja de ser influencia y servicio. Y si es servicio, lleva una humildad para un propósito, para el bien común, llevado a cabo a través de valores éticos. Qué bueno, me quedo con el detalle de la humildad, porque al final un líder no es un jefe. Un líder es alguien que inspire, ¿no? Y que guíe y que de alguna forma está al servicio de, ¿no? De ese posible talento que puede ser volátil, como tú decías, pues también quizás a causa también de un mal liderazgo, ¿no? ¿Cómo evitar y cómo inspirar, ¿no? A ese talento para evitar que cae en esa volatilidad, ¿no? Que puede evidentemente o incluso partir a otra compañía, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? Lo del retener talento, ¿no? En según qué sectores es un dolor de cabeza, como por ejemplo el tecnológico. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que no lo estamos entendiendo del todo bien. Primero, liderazgo deficiente son dos términos contrapuestos, un oxímoron, ¿no? Es decir, en todo caso será inexistencia el liderazgo. Porque el liderazgo son resultados o no lo son, o no es liderazgo. Pero resultados de todo tipo. Resultados de cara al inversor, en el sentido de ventas, generación de cash flow, resultados en cuanto a la organización, innovación, internacionalización, resultados en cuanto al cliente, vinculación, fidelización, pero todos esos resultados se consiguen gracias a los resultados que tenemos con las personas. Es decir, hay que exigir a los líderes que ese principal activo que les entregamos de personas a 1 de enero rindan cuentas al 31 de diciembre. Hay que entender que un líder es como un entrenador de un equipo de fútbol. No es el que marca los goles. Es al que le confían una serie de jugadores para que los lleve al siguiente nivel, para que los forme, para que los motive, para que les exija que suden la camiseta en los entrenos, para que se comprometan con el resultado y ganen el partido, marcando goles, subiendo de categoría. El líder no marca goles. El líder desarrolla y lleva al siguiente nivel al equipo. Por lo tanto, son los resultados de la compañía, lo son a través de los resultados de las personas. Y ese es el activo que le han confiado a un líder. A un líder no le dan nada más que un equipo de personas y un presupuesto. Talent allocation y capital allocation. A partir de aquí, lógrame una serie de resultados. Con o contra el equipo. Respetando o no respetando el presupuesto. Con o contra el equipo. Fíjate que un mal líder, bueno, al final lo que hace es apagar el talento como una vela sin oxígeno, en silencio, lentamente y sin retorno. Porque lo que me ha enseñado a mí Leadership Analytics, esta nueva disciplina, es que el liderazgo consciente lo que convierte es el propósito en resultados y una cultura organizacional en una ventaja competitiva. Desde luego, como decíamos, una charla que, bueno, ya lo prometíamos de alguna forma, aunque sea indirecta, que prometía. Conocimientos de un profesional con una amplia trayectoria, como bien nos ha contado y demostrado, y que siempre, pues evidentemente, os quedará que os hagáis con un ejemplar de Leadership Analytics, esta propuesta transformadora, ¿no? Que de alguna forma invita, como hemos intentado aquí, a repensar cómo se gestiona, cómo se mide el liderazgo, este liderazgo consciente, ¿no? Del cual me gustaría, Juan Pablo, antes de terminar, que me resumieras con una frase. Ya sé que es complejo, soy consciente, pero si podría de alguna forma resumir ese impacto o buen hacer de un liderazgo consciente en una sola frase, ¿cuál sería? A mí pensar, porque Leadership Analytics lo que me ha enseñado es que un liderazgo consciente no es el que más se nota, sino el que más transforma. Porque lo que convierte cada dato en dirección, cada relación en confianza y cada decisión en un acto de coherencia.
Déjame probar. Un liderazgo consciente transforma resultados, porque primero es capaz de transformar personas y lo hace de manera sostenible. Pues esa es la frase con la que terminamos la charla de hoy, Juan Pablo Ventosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Edu, muchísimas gracias. Felicidades por vuestro podcast y estaré encantado de seguir visitándoos y escuchándoos. Gracias. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.